¿Alguna vez te has preguntado de qué nos reiremos los latinos en el futuro? Hola, somos Cami y Edu, tus hosts del día de hoy, y hemos creado este podcast por muchos motivos, para elevar, para reírnos, para conocer, para tener pensamiento crítico y muchas de las cosas que investigamos, algunas de ellas son las preguntas que Edu hace al principio o las que hacemos también durante todo el podcast a través del marco del futurismo latinoamericano. En Arroyo Habichuela estamos aquí para indagar un poquito de muchos medios y muchas disciplinas del arte y ver qué artistas y algunos caen en FLA y profundizar en ello. Exacto, y a ti que te gustan los conceptos, para que entiendas, FLA es un proyecto audiovisual con la finalidad de investigar, exponer, educar y expandir el concepto de Futurismo latinoamericano. Estamos ahí desincronizados por un segundo. Por pero nunca, un chin. no más. Es de noche. Soy el señor de la noche. Ok. ¿Y la temática de hoy es? La temática de hoy es la comedia en FLA. Y como solemos hacer en cada episodio, antes de profundizar, queremos tocar base el uno con el otro para ver cómo ha sido en esta semana, Cami. Yo me estoy preparando para que me operen la próxima semana. Me hagan cirugía en mi rodillita derecha. Así que mándenle mucho amor. Estoy nerviosa. Pero entro, me operan 1 hora y pico. Después creo que voy a estar en el hospital 2 a 3 horas para que se me baje la anestesia porque me van a poner anestesia en todo el cuerpo y después me voy a mi casita. ¿Estás preparada para ver un jamón en tu...? No, pierna? pero va a estar hinchado. Entonces tengo Como un jamón. Como un jamón. Sí, así que voy a tomar fotos. Y sí, creo que he decidido documentar el proceso. Te iba a preguntar que eso estaría cool, por lo Sí. menos, o para ti, o para un proyecto, o para No, después sí. hacer un análisis de Creo que voy a crear hacer un algo. blog. Me provocó hacer un blog Nice. y ponerlo ahí. Tipo, recupérate como bailarina ahí. Y lo que yo hago. Y ya pues. Qué loco las cosas así, eso que te pusieron. Sí, la vaina biónica, sí. Entonces, ¿qué pasa? Me van a operar. Y si ven que tengo la parte medial del menisco así fuerte, me dan a como lock esto que está acá. Entonces yo voy a estar con la pierna estirada así por 1 semana sin moverla. Wow. Exacto. Así que, o sea, puedo hacer todo esto, solamente la... Claro, porque lo estamos viendo de acá. Claro. Wow. Entonces, bueno, tú sabes, el cuerpo y la anatomía. ¿Y tú? Pues en el hustle no he hecho mucho. Trabajar en esto, trabajar en el trabajo, trabajar en esto, trabajar en el trabajo. Ay, Y qué así interesante sigue el trabajar ciclo en el trabajo. vicioso del trabajo. Claro. Pero este proyecto, como siempre digo, me ha ayudado a qué? Centrarme en lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer, y como que siempre estoy agradecido, pero literal trabajo. No he visto nada flash. Bueno, vi unas piezas para lo que hablamos hoy, lo que vamos a hablar hoy, Sí, también. que pues hablaremos ahorita. Y bien, excited para que saques esto del medio por ti. Honestamente estoy pensando mucho en eso. ¿En serio? Pues ¿Tipo sí. que la cirugía o tipo todo? Todo. Amigo, 1 año. Por eso, pero la cirugía primero, ¿no? Sí. O sea, siento que En esto verdad, pasó a mí hace una semana y ya estamos en cirugía. Yo nunca había visto algo tan rápido así. ¿Sí? Que no fuera life or death. Nunca he tenido... Pero nos estamos durmiendo. Perdón. Nunca he tenido una experiencia con alguien cercana que es como que, mira, pasó esto, hay que operar mañana. Claro. Salvo yo, pero era un apéndice, que es diferente. Claro, no, yo esto, o sea, el punto era que se desinflamara porque no es bueno que te hagan cirugía con la rodilla inflamada. Y en verdad ya desde que pasó hasta ahorita ha pasado 1 mes. Sí, porque si fuera por ti, ya te lo hubieses hecho. Bueno, pero el doctor me dice que esté menos desinflamado. Does that make sense? Pero sí, claro, porque yo quiero ya comenzar O sea, yo siento que la parte trágica, tengo miedo del dolor después de la cirugía. O sea, en verdad tengo miedo. Pero bueno. Uno va con miedo y es valiente y lo hace. Pero no, sí, o sea, como que... tú sabes, como me gusta ser go-getter, ya quiero tipo fisioterapia, todo ese pedo. Así que nada.
en eso estamos. Y porque tú quieres apoyar a que yo esté bien, suscríbete en Patreon. No te suscribas solamente. Patrocínate. Patrocínate. Patrocínanos. Puede ser la Investor o capaz pongamos más opciones, quién sabe. Pero el punto es que eso nos ayuda a nosotros aquí a estar felices y contentos y trayéndote contenido de calidad, información de calidad y un buen diálogo. Hoy, mañana y siempre. Hoy es un tema un poquito más serio, por eso estamos de negro, un poquito más respetuosos. Es el tema de la comedia. Qué bueno que le gustó el chiste. Estamos de luto por la comedia. Exacto, está muerta la comedia. Estamos muertos de la risa. Ya estamos en otra dimensión. Exacto. Aquí con ustedes. Trascendentamos al mundo donde la comedia no existe. ¿Te imaginas qué horror? ¿Te imaginas qué horrible, papi? Pero, como hacemos en todos los episodios, vamos a empezar a distinguir un poquito las cosas que vamos a tocar para entonces cuando hablemos del artista o los artistas, ustedes tengan claro de qué mirada, qué jugada estamos entrando. Exacto, nosotros. Pues es importante saber la historia, diferenciar conceptos para que tú comiences a entender y a ver muchísimo mejor qué es lo que nosotros te presentamos. ¿Y qué es humor para nosotros? Primero, cabe mencionar como el arte, como toda arte, la comedia es subjetiva. Subjetiva. Uh-huh. Ajá. Lo que es cómico para nosotros, no es cómico para ustedes, pero hay que respetarlo, ¿ok? Exacto. Y hay una gran diferencia que vamos a tocar hoy entre la comedia latina y la comedia americana. ¿Por qué vamos a tocar esas diferencias y hablar? Porque los artistas que vamos a traer hoy son artistas que o trabajan en Latinoamérica y América o su trabajo se centra en Estados Unidos. Claro. Pero son latinos y en nuestra visión son futuristas. Exacto. So, vamos a hablar un poquito de cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas entre las dos. ¿Okay? Aquí puede haber un poquito de bleed through, como se dice, ¿no? Algunas cosas pueden caber si hay como dos círculos, latino y americano. Cosas que me overlap, un Venn diagram, pero esto es como que lo que nosotros pensamos que son los big strokes de la comedia que los difieren. Exacto. ¿Okay? Primero, en cuestión a la estructura y el ritmo, la comedia latina tiende a ser un poquito más exagerada, más física, con énfasis en gestos y expresiones faciales. Ajá. Muchas veces vemos que los comediantes los comediantes americanos tienden a ser un poquito más monótonos, sin expresión física, porque lo que ellos tratan es de que el chiste o la narrativa sea lo que emite esa exageración o el absurdismo, lo que estén tocando, y pues no funcionaría muy bien de la perspectiva de un delivery americano el que estés ahí gritando, moviéndote, y tampoco son manerismos de la cultura americana. Claro, uno también ve la idiosincrasia dentro de la comedia de diferentes nacionalidades, ¿no? Exacto, que es otra cosa, ¿verdad? La comedia americana suele ser más pausada, basada en timing y en la construcción del diálogo. Muchas veces es como un término que se repite, o el chiste está en el espacio entre el delivery y cuando la audiencia reacciona o entiende el chiste, ¿no? Esa pausa, el pregnant pause, el famous pregnant pause, ¿no? En cuestión del uso del lenguaje, en América Latina, los juegos de palabras y el doble sentido son más comunes que en la comedia americana. Claro. Hay en comedia americana, vuelvo y digo, pero en la comedia latinoamericana es más como un énfasis en eso. ¿En qué? En el doble sentido, sí. En el juego de palabras, ¿no? Sí, total. También es relativo a de dónde proviene el comediante, porque cada país tiene su propio dialecto, sus costumbres, la manera en que se expresan. Eso de por sí es el chiste para muchos comediantes, ¿no? Cómo se dice una palabra cómo se dice una palabra en Puerto Rico versus en Venezuela, versus en El Salvador, versus en Argentina, ¿no? Eso es como muchos chistes de los latinos o de algunos latinos en específico. Entonces, como dije ahorita, en Estados Unidos el humor tiende a ser más deadpan, como una seriedad exagerada. Seriedad exagerada, sí. Y sarcasmo. Que esto yo diría que en Latinoamérica es casi nulo. ¿Tú crees? Yo creo. Pero maybe tú difieres. No se me ocurre a nadie, mira.
Sí, yo creo que es algo que los latinos no han dominado bien o no, como la audiencia no lo entiende o no está acostumbrado a eso, no se aprecia, no se ha pulido ese tipo de sarcasmo, ese tipo de comedia. Pero estoy seguro que la gente lo apreciaría. It's just not in the Yo creo que, language. ahorita que lo pienso, yo creo que sí, capaz unos venezolanos que tengo en mente, pero por ejemplo, un ejemplo de sarcasmo, tipo, ¿sería qué? Cami, yo estoy tan alerta ahora mismo. Claro, eso es Me sarcasmo, no es falta un como lo café. opuesto a lo que está sucediendo y tú lo entiendes porque es demasiado obvio, ¿no? Ajá. Pero es como, no sé, en Estados Unidos, en Latinoamérica como que no sé. Nadie me viene a la mente. Pero quizás ustedes digan, ¿no? Sí, capaz tú que estás viendo y eres un comediante y tú Nos estás callas la boca. Exacto, sí. Entonces, en cuestión de contenido, aquí también hay como un bleed-through en el Venn diagram, ¿no? Ambos tocan la familia, la clase social, la religión, pero los latinos tienden a reflejar dinámicas culturales específicas del país natal, del comediante o de donde estén presentando. En la comedia americana eso no pasa mucho, quizás regionalmente, ¿no? Un comediante que va al sur o a una ciudad cosmopolita, pues a medida se saca un chiste u otro, ¿no? Pero la comedia latinoamericana tiende a centrarse mucho en como experiencias vividas de un específico país o un roce entre dos culturas de la perspectiva del comediante, ¿no? Sí, o es como algo que se ve mucho. También, pero me refiero como que la comedia específica de la temática es eso, pero tienden a indagar en su propia cultura. Total. La comedia americana, especialmente en stand-up, se enfoca en la identidad individual, la política, la cultura popular, que también los latinoamericanos lo hacen, pero yo creo que muchas veces la comedia americana se centra en el yo, en las experiencias y cómo me afectan a mí, o cómo ya las percibo, ¿no? Y quizás es el absurdismo de la vida cotidiana, pero de una percepción individual, as opposed to todos nosotros tenemos esa misma experiencia que nos pasa y tú puedes conectar conmigo por esto, ¿no? Acabo de pensar en alguien que no me acuerdo su nombre, discúlpame, pero que hizo una especie de sátira, sarcasmo durante 2011-12, creo, que se llamaba, era un venezolano y el show se llamaba Pero Tenemos Patria y hablaba de lo que estaba pasando en Venezuela desde un punto súper sarcástico, satírico. Ah, pues ahí está. Ahí está. Ahí se lo vamos a poner y no, creo que estoy diciendo los términos correctos, pero bueno, continúa. Pues disculpa. digo tienden porque pues no es lo más común. Claro. Entonces, para que te expandas tú que quieres ser comediante. Exacto. No sé. Y entonces, lo último que quería tocar era en relación con la audiencia, cómo es la participación o la interacción. Ajá. La comedia latina tiende a ser más interactiva, colectiva, con participación del público. Yo diría muchas veces que es como un call and response que se hace en la música, ¿no? Yo digo algo y tú reaccionas. Pero no es solo el chiste, ¿no? Quizás los comediantes latinos tiran algo como que no les pasa X. Y dependiendo de la reacción, se van por una línea u otra. Porque es como la experiencia colectiva de, no sé, lidiar con un partido político. Claro. O la experiencia migratoria, los problemas que pasan en ella. O lo chavao que está el país, ¿no? Iba a decir la isla porque estaba diciendo Puerto Rico, pero lo chavao que está el país de donde salen, ¿no? Como que la comedia en ese problema, ¿no? En el struggle. Sí. Y entonces la comedia americana valora más la observación personal y la introspección. Entonces, cuando un americano dice un chiste o está contando una historia, lo que él busca es no solo el chiste, la risa del espectador para saber a dónde ir con su historia, pero como espectador, tú estás buscando cómo yo puedo conectarme con el chiste que está diciendo. Si el chiste no conecta contigo de una manera directa, quizás no te dé risa, ¿no? Claro. Yo diría que la comedia latinoamericana se diferencia en que cuando los comediantes cuentan un chiste que sea más del colectivo, quizás hasta el colectivo te da risa, ¿no? La reacción de la gente. He visto muchos videos o muchos stand-ups donde quizás uno dice un chiste y la reacción de una persona específica crea una conexión que el comediante se
se nutre y entonces eso crea más risa del colectivo, ¿no? Total, sí. En la comedia americana sí pasa, pero no es como que el foco de. Eso pasa mucho con lo que se llama crowd work. Crowd work. ¿Sabes lo que es crowd work? Sí. Eso pasa mucho en crowd work, especialmente con los americanos. Yo creo que pasa más que cuando están haciendo un stand-up. Ok. El crowd work es un poquito más como creando tu set y eso. Pero yo creo que el latino crea sus narrativas o sus stand-ups muchas veces alrededor de ese crowd work. Sí, total. Que O tenemos hace referencias. preguntas y de ahí saca los chistes y hay como full interacción con la audiencia. Sí. Y esas son las diferencias y las semejanzas que vamos a hablar, que yo quería traer. ¿Y tú, Cami? Bueno, yo les traigo aquí, a mí me vino la pregunta cuando decidimos hablar de comedia, tipo, ¿de dónde viene la comedia? Y dentro de dónde viene la comedia, yo me sorprendí, ¿no? O sea, me sorprendí, pero no me sorprendí, ¿ok? Porque hay mucho como que, como la historia influye a cómo la gente reacciona. Y vamos a retroceder así. Vamos a retroceder al año 426 antes de Cristo y nos vamos a ir a Atenas, a Grecia, ¿ok? En donde existía un festival anual de drama, ¿ok? De drama ateneo. Y esta persona llamada Aristófanes, ¿ok? Muestra como un show que se llama Babylonians, ¿ok? Y él gana el primer lugar, ¿no? De esta competencia porque lo que hace es que se burla del comportamiento de Atenas o de la gente de Atenas durante la guerra peloponesa, pelopolinesa, ¿ok? Pero ¿qué pasó con esto? Que creó tanta controversia porque lo hizo enfrente de gente extranjera que no era de Atenas, ¿ok? Que este político llamado Cleon llevó a Aristófanes a la corte, ¿ok? Llevó a Aristófanes a la corte como para ponerlo enfrente del juzgado, ¿me entiendes, no? Entonces, ¿qué pasa? Luego de estos como que pasan 2 años, ¿ok? Y Aristófanes vuelve a la competencia, ¿ok? En el 424 a.C., con un show que se llamaba Los Caballeros o The Knights, ¿ok? En donde se burla de que le metió la demanda, que es Cleon, y fue tanta la vergüenza que causó en ese político que el político terminó vendiendo salchichas en la calle. ¡Rayos! Sí, le voy a poner aquí abajo 3 videos donde como que saqué esta información, ¿ok? Y me dio mucha risa porque en verdad eso es lo que puede, la magnitud de lo que puede crear un performance, ¿no? O el ridiculizar a alguien. El ridiculizar a alguien. Entonces ahí nace la sátira, ¿no? ¿Y por qué nace la sátira en Atenas? Como consecuencia de como que era una democracia abierta, ¿no? Y tipo la gente podía obviamente expresar sus pensamientos y ahora este momento en la historia se conoce como la comedia antigua, ¿ok? Entonces después de eso y de lo que queda como que registrado en la historia en verdad, ¿ok? Es que este personaje, Aristófanes, se convierte como que en el papá de la comedia. ¿Okay? Como es que es el referente de que todas esas cosas que él hizo después de ese show, lo vemos en la comedia de hoy en día del siglo XXI. Tipo, exacto. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver muchas características como la sátira, lo absurdo, las parodias y las fantasías, ¿no? Tipo, salen de las historias que él creó, que es súper cool. Entonces, él se vuelve como el papá de los helados, de la comedia, históricamente. Y entramos a de dónde sale también la palabra comedia, que sale de comos, que significa rebelde, y de oide, que significa cantando. ¿Ok? So, comozoide es una palabra griega que significa como un rebelde que va cantando, ¿no? Y eso es lo que más o menos también podemos categorizar, no podemos decirle a los comediantes de hoy en día que sí, como que de una manera u otra son personas subversivas y rebeldes que por lo general se burlan de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Claro. Para hacernos abrirnos los ojos, lo cual por eso son importantes en la sociedad, ¿no? Y a diferencia de la tragedia, que habla que sí de reyes y whatever, y de, no sé, todas esas cosas de reyes que yo no sé, ¿sabes, no? La comedia termina siempre con un final feliz, a diferencia de la tragedia, que la tragedia termina trágicamente trágica. Trágicamente trágica. Exacto. Y habla de temas como más actuales.
¿no? Okay. Entonces conecta más con la gente. Y una de las cosas que Aristófanes también logró fue que dentro de su comedia, él no hablaba como de los reyes, que eran como historias que la gente casi que no se podía relacionar, sino que habla de la persona ordinaria, ¿ok? Y se burla específicamente de la gente poderosa como políticos arrogantes, generales de guerra, intelectuales engreídos. O sea, esa gente que es como, que es inteligente, pero ya se cree ya como demasiado, ¿sabes? Que dan ganas de como que patearlos. Entonces, bueno, hace eso y ¿qué pasa? Se burlaba de esta gente que por el estatus social en el teatro, en las competencias, se sentaban en la primera fila y lo hacía a propósito porque quería ver cómo ellos reaccionaban. ¿You know? Qué desafiante, qué rebelde. Súper rebelde, me encantó esta historia, ¿ok? Y después tenemos que estas personas que se sentaban en la primera fila, que eran de clase alta, whatever, se les llamaba comoidomenoid, ¿ok? Yeah. Esa es la palabra que se llamaban, ¿ok? Comoidomenoid. Comoidomenoid. Comoidomenoid, exacto. Comoidomenoid. Es como a quienes nos burlamos en la comedia, ¿ok? Estas personas con mucho privilegio dentro, al menos de la sociedad griega en ese momento, ¿no? Y como que también una manera de Aristófanes decirle como que yo me burlo de ti, pero es para mantenerte a ti como responsable de lo que haces con la sociedad, como accountable, ¿sabes? Como que me estoy burlando de ti, pero es para que te des cuenta del impacto de lo que tú haces, ¿no? Por si no sabías, ¿no? Y bueno, después pasa, ¿no? Que en el 421 a.C., ¿ok? Que esto fue una de las cosas que más me dio risa, hace una comedia en donde hay un hombre de mediana edad durante la guerra de Peloponesia en Atenas, la cual descubre como que en el bosque al espíritu de la paz y la saca de una roca y es una mujer. Wow. Y la mujer le cuenta que había sido exiliada por políticos porque, bueno, defendía a la gente, ¿no? Y después llega a este lugar, que es lo que a mí más me gusta, en el 411 antes de Cristo, crea este show que se llama Lisistrata. Y Lisistrata cuenta la historia de que las mujeres esposas de los guerreros, ¿ok? Hacen una protesta para que la guerra pare, porque estaban hartas. Yo no sabía esto. ¿Y cuál es la protesta? Uno, que se van a la capital, agarran todo el dinero y después deciden, en forma de protesta, no tener más sexo con sus esposos. Sí, yo sabía eso. Sí. Yo no, me dio demasiada risa. La huelga del sexo. Sí, exacto. Sí. ¿Y qué pasa? Que ellas hacen un manifiesto en donde describen súper específicamente todas las cosas sexuales que no van a hacer. Pero es como súper, hiper específico. Entonces, es ahí donde está como que la comedia y la sátira, ¿no? Y esto es una cosa también súper importante porque lo que vemos ahorita con el crowd work se va hacia atrás, en donde Aristófanes desarrolla esta cosa que se llama parábasis, en donde el coro, ¿no? Le habla directamente a la audiencia, o sea, como corta esa malla invisible, ¿no? Que existe entre el teatro y la audiencia. Y cuando sale esto, cuando crea este show que se llama Pájaros o Birds, en donde los pájaros le decían a los jueces esta competencia, tipo, me voy a cagar encima tuyo si no nos haces ganar el primer lugar. Exacto, era así súper, súper heavy. Y bueno, al final quedó en segundo lugar, pero bueno, el punto es que él también creó eso que vemos ahorita, que es que rompen la cuarta pared, que es lo que se le llama esa membrana invisible, ¿sabes, no? Y hablan con la audiencia directamente. Y decía un quote que yo no sé si este quote es de él, pero decía, soy comediante y hablaré de la justicia sin importar qué tan difícil suene para tus oídos. Y no sé, yo no sabía esto de Aristófanes, que viene desde hace tiempo, ¿no? Y que todo lo que esta persona hizo, otras personas más, o él es el más conocido porque en verdad escribió estas cosas, ¿no? Se ven ahorita en el siglo XXI. O sea, me pareció brutal, ¿no? Yo no sabía la vida tan extensa, tantas piezas de este individuo. Yo sabía de Lisistrata, pero pues hace sentido, ¿no? Como el drama, ¿no? Que se le atribuye a una persona específica, un movimiento, como que también que vengan de Grecia, porque... Sí, es como que, bueno, esto fue lo que yo pude ver. Pero hace sentido. Sí, y no sé si existía comedia que sí en los mayas. Posiblemente, pero nunca sabremos porque pues borraron esa historia. Sí, los incas también, quién sabe, su forma de entretenimiento. Qué chimbo, papi. Sí.
Sí, yo también me quedé en shock. Y bueno, lo de Lisistrata es que fue la primera vez que como que el show también como los personajes principales que tenían poder eran las mujeres, pero bueno, obviamente eran interpretados por hombres. Sí, pues eso, sí. Pero ahí era como, Default. estaba subverting, ¿no? Sí. Como el poder de la mujer en la sociedad. So, yo sentí y dije, Aristófanes, tú eres como mi pana, ¿sabes? Ajá. Entonces, hemos llegado a la sección que a ti te gusta porque a ti te gusta conocer a gente nueva. ¿Quieres ver gente nueva? Porque tú dices, estoy cansado de ver lo mismo. Yo ya no sé qué ver, escucho la misma música. Nada me da risa. Estoy triste, como pizza y veo televisión. No hagas eso. Sí, es lo único que puedes hacer, hazlo. Me estoy hablando yo a mí misma. Camina, Cami, camina. Ahí voy. Ajá. Entonces, cómicos que viven flat. ¿Ok? ¿Quién es el primero? Pues el primer cómico que vive en Fla, en mi opinión, y creo que ya ha convencido a Cami, Sí, me convirtió en creyente. Es el comediante, escritor, actor, salvadoreño y queer, Julio Torres. Amor de mi vida, Corazón comiquísimo, súper interesante individuo y cómo ve la vida y todo. Julio Torres es un comediante, como dije, basado del Salvador, pero está nacido del Salvador, pero está basado en Estados Unidos. Por un tiempo fue un guionista para la serie Saturday Night Live, que estoy seguro que mucha gente puede conocerla. Es un staple de la comedia americana y pues él fue guionista por como 3 o 4 años. Wow. De ahí conoció a otros comediantes que eran latinos, con los que se unió para hacer una serie de proyectos, que son de los que yo voy a hablar. Ok, no sabía En eso. especial con el comediante también de SNL que se llama Fred Armisen. Yo no sé de dónde es Fred, pero sé que es latino. Okay. Creo que es latino. Estoy casi seguro que es latino porque habla español. Pero no busqué tanto porque mi enfoque era el Julio. Pero a mí lo que me encanta de Julio y la razón por la cual desde antes de pensar en Flash yo siempre veía como que este chamo es algo diferente. Okay. Es algo que sobresale en mi mente como artista y como artista en Estados Unidos específicamente. Okay. Es una persona que la comedia, el tono, el mood es bien absurdista y surreal, pero trata de mezclar su tonalidad con la temática o la experiencia latina de muchas personas o la experiencia queer de muchos individuos. Sí. Y trabaja dentro de lo que se podría decir los parámetros de la experiencia americana, le pone toques y le pone su propio tono absurdista para que la audiencia conecte con ella, ¿no? Claro. Voy a hablar de 4 piezas, pero voy a hablarlas un poquito breve para hacer como un broad stroke de Julio como creador, okay, ¿no? La primera pieza de la que quiero hablar es la película más reciente de él, se llama Problemistas. Es una película que él escribió, que él dirigió y que él actuó. Y se centra en la experiencia de un salvadoreño joven queer que está tratando de seguir sus sueños en ser un creador de juguetes. Mírate tú. Sí. Los juguetes de él son bien peculiares porque tienen una creatividad increíble, indescriptible, incomparable con la de lo que uno pensaría que es un creador de juguetes en la historia. Pero la narrativa como tal es la experiencia de él tratando de convertirse en un ciudadano en Estados Unidos. Es la experiencia migratoria de una persona con esta mentalidad y esta creatividad siempre a choque con el sistema en el que está viéndose forzado a vivir. Mira, ¿no? Se parece. Sí, ¿no? A muchos de nosotros. Y como al fin es un comediante, es una comedia, él trata de presentar experiencias de un migrante en esta película de una manera quizás o paranormal o completamente surreal, ¿no? Como, por ejemplo, hay una parte donde le niegan la entrevista a una persona
Y literal la persona está ahí con el papel, cuando le dicen fue negada, desaparece. Y el papel se cae y todo el mundo se queda mirándolo y está todo el mundo serio. Y hay como una seriedad al absurdismo de Julio Sí. que te ayuda a como subir el nivel más aún de lo que estás viendo, ¿no? Uh-huh. La segunda pieza se llama My Favorite Shapes. My Favorite Shapes es un stand-up de Julio que fue grabado Sí, y es un performance de él narrando una serie de objetos que él ha creado que son sus favoritos, ¿no? Y a través del stand-up se enfoca en presentarte a la audiencia el por qué le gustan estas piezas o por qué estos items son especiales para él, ¿no? Una de las formas son formas geométricas, como un cuadrado plexiglas, un triángulo, un óvalo que desearía ser un círculo, un cactus que es cohibido, un bombón Ferrero Rocher que él está molesto con él porque se le olvidó su faldita. Cosas así. Como que los humaniza. Los humaniza, le da emociones, le da idiosincrasias, le da un poco de también absurdismo a la misma condición humana a través del objeto del que está hablando, ¿no? Uh-huh. Habla también, por ejemplo, en el stand-up habla de como su zoológico ideal y habla de estos animales con tantos detalles de sus propias déficits físicos quizás, como por ejemplo, él tiene uno que es un puerco espín que se ha quitado todas sus, ¿cómo se llama? Sus espinas para poder estar con el amor de su vida que no puede tener las espinas, pero tiene que lidiar el resto de su vida con que cambió su forma de ser por estar con quien ama. So, ese es el tipo de comedia de él. Trágico. Es una tragedia. Tragedia comédica. Pero el pensar en el absurdismo de ese concepto, pero entonces analizar la condición humana a través de la intención a la que él le está poniendo estos objetos, ¿no? Sí. Es como que esa es la movida. Y es como demasiado, o sea, demasiado inteligente, pero demasiado fácil de entender. Sí. Y súper digerible, porque él te lo está explicando como se lo explicaría a un nene de 5 años. Porque esa es como la visión a través de la que él ve el mundo, con una simplicidad con las cosas, ¿no? Sí. No estoy diciendo que es un niño de 5 años, ni que el performance de él es como para un niño de 5 años, pero la manera en que describe las cosas y la presentación se hace digerible de esa manera. Y en defensa de Julio Torres, Einstein decía que tú entiendes completamente algo cuando se lo puedes explicar a un niño de 5 años. Es que así es la vida. Exacto. Te quita, cuando presentas algo así, te quita como esa venda de que tiene que tener mucho más profundidad, o lo que estoy viendo no solo puede ser lo que estoy viendo, ¿no? Exacto. Cuando tú se lo presentas así, tú le das un poco de creatividad al mismo espectador a pensar en la vida de ese puercoespín, o pensar por qué lo quiero hacer un círculo. Y la comedia está en que tú hagas el trabajo también. Eso yo creo que ahorita que lo dices, tipo, me encanta porque es como por lo general a veces uno como over-intellectualizes, como que piensas demasiado el arte para presentarlo, y como que de una manera yo creo que eso es también como asumir que la persona afuera no te va a entender. Exacto. Y él como que, no amiga, esta es la situación, el Ferrero Rocher no tiene su faldita y no puede hacer el show. Exacto. Y todo el mundo entiende ese conflicto. Exacto. You know, como que ya, punto y final. Genio. Sí. Entonces, la tercera pieza que quiero hablar se llama Los Spookies, que es una serie que creó con quien dije Fred Armisen, que también estaba en SNL. Los Spookies es una serie que es como una comedia horror que se centra en este grupo de amistades que viven como en una ciudad random en Latinoamérica, que crean su propia pequeña compañía de crear escenas de horror. Ok. DIY. Ok. So, y las circunstancias son bien raras. Es como que, no sé, esta persona tiene un negocio y dice, ay, estos rateros siempre vienen. Créanse un fantasma ahí para cuando nos roben otra vez se asusten. Y ellos lo hacen. Pero entonces la comedia también viene de que cuando ellos crean el efecto de la percepción de la persona que están tratando de asustar, es real. ¿Qué? So, está este fantasma así. Y ellos, pero entonces del lado de Julio,
es como el mecanismo así jalando cosas. Claro, es súper loco. Qué Pero cómico. como que esa es como que la narrativa en esa serie, ¿no? Ujú. El crear un negocio con amistades así DIY, Qué cómico. tratando de como que seguir tus sueños porque esa es la pasión de ellos. Como Nosotros que asustar aquí, a la ustedes gente. viendo magia y nosotros atrás, tú sabes. Exacto, así mismo. Como tú y yo, los Spookies. Entonces el último se llama Fantasmas, que es el más reciente. Ajá. Fantasmas es otra serie que estaba ¿en en serio? HBO. Ok. Y es una comedia surrealista donde Julio, un joven artista, quiere obtener una tarjeta de prueba de existencia que le piden en el gobierno para continuar viviendo en la ciudad que es Nueva York. Todo se centra en esta búsqueda de un arete, de una perla que él compra y la pierde casi instantáneamente. Y trata en ese episodio entero de buscar la perla. Y es como que la búsqueda de la perla mientras le están pidiendo la prueba de identidad para lograr todo en la vida. Wow. Y es como esta crítica de la sociedad americana y la burocracia del proceso migratorio y del proceso de solo existir aquí, ¿no? Sí, literal. Y pues eso es como que el enfoque de esa serie. No la he visto completa, pero de lo que recuerdo es como que situaciones bien absurdistas o surreales, como un Uber que nunca termina y como que el Uber es súper impersonal y como que él está en este mundo tratando de como pedir la perla. Literal, tú puedes creer que, como te dije, ¿no? Me recogió un Uber, un tipo mexicano, y se bajó para ayudarme con las muletas a montarme en el carro. Y después, hoy me recogió un hombre blanco que yo no sé de qué nacionalidad, ni me dijo hola, y yo pelándola para entrar al puto taxi. También no le pedí ayuda, ¿no? Pero dije, bueno, ajá. Sí, es ese tipo. Una estrella. Entonces, porque yo creo, ¿cuál es el análisis dentro de estas series, no? Ajá. Y de estos proyectos de Julio, porque yo creo que cae en Fly y cuál es como que los elementos que a mí me sobresalen, ¿no? De la temática, ¿no? Pues en Problemistas utiliza el realismo mágico contemporáneo para explorar la burocracia migratoria, como mencioné, mezclando lo fantástico con lo estructuralmente opresivo. Wow. Esa película tiene unas escenas que es como un maze así repetido, mientras él hace el diálogo de tengo que hacer esto para lograr esto, pero ¿cómo logro esto si no tengo esta licencia, si no tengo estos documentos? Yo tengo que ver ¿no? esa serie. Y es como, es una película. Y esta específicamente es la película. y literal lo visualizan como este maze que nunca acaba. Y como todo es absurdista, obvio, si tú presentas eso de una manera dramática, como que te da un poquito de ansiedad. Y se supone que te da ansiedad. Pero la presentación, como te dije, lo de los 5 años, te ayuda a como suavizar este evento traumático que le está presentando. Claro. ¿no? Voy a armar de dolor para verlo. A mí me encanta. En My Favorite Shapes, la sensibilidad futurista y surrealista es como que el enfoque, ¿no? La estética, cuando tú lo ves, el background es todo como colores pasteles. Estoy hablando ahora de My Favorite Shapes, en el stand-up. La estética es súper futurista y súper surrealista. Todo el background son como colores pasteles, estas formas súper amorfas. Él está vestido todo como en metálico, así como en un trench coat todo metálico, ¿no? Claramente la temática es donde los objetos cotidianos y los detalles mínimos se convierten en elementos de un universo extraño y fascinante. Porque él está dando esta vida a estos objetos como que te teletransporta a un universo paralelo, ¿no? No es como que donde vivimos ahora mismo. Porque todo tiene su vida y todo tiene su esencia, ¿no? Objeto animado, no animado, físico, o a veces es una emoción, a veces habla de un color, ¿no? Sí, es súper lindo. Entonces en los Spookies usa la comedia como herramienta deconstructiva, presentando realidades alternas que desafían lo que se considera normal en la identidad latina y queer. So, básicamente lo que yo quiero decir con esto es que en los Spookies la gente, los personajes son un poquito como grunge, les encanta como el horror, el gore, ¿no? Pero son personas latinas y cotidianas, ¿no? Que están viviendo el día a día tratando de seguir sus pasiones. Absurdo, cueste lo que cueste, al punto más absurdo, ¿no? Sí. Y los clientes se van en la línea con ellos, como que todo está creado en un mundo fantasioso donde el seguir ese sueño no es como algo que se cuestiona, que es súper interesante, ¿no? Sí. Existe la clientela para ellos, tienen los recursos para hacerlo, lo buscan, como que es también la expectativa, cómo vamos a lograr este escena de horror, ¿no?
Claro. Y tienen que embrollarse en dinero o conseguir gente que hagan como un guiso con ellos, así como que un bartering para lograrlo, pero siempre lo logran, ¿no? Y eso es como lo fun. Qué chévere. Para Fantasmas, puse que es como una serie que presenta cuánto puede alienar la tecnología al individuo, ¿no? Porque todo es una búsqueda de esta búsqueda por esta perla, pero todos los obstáculos son personas que están siendo también alienadas por la tecnología, ¿no? Wow. Y esa búsqueda, la prueba de la identidad. O sea, es súper Julio, te tengo que ver porque yo temático, entiendo es esos como- trips Sí. Entonces, psicológicos. cuando estaba pensando en la motivación del artista, estaba buscando research sobre él y encontré que en algunas entrevistas él es bien claro que él no quiere representar a la comunidad latina, ni a la comunidad queer, ni a la comunidad indígena. Él solo quiere presentar su perspectiva del mundo y sus narrativas. No lo dice como para no lo dice como para desconectarse o desvincularse de la comunidad latina. Inteligente. Lo dice como queriendo decir, la representación no lo es todo. Yo no represento todo lo latino, Exacto. pero mi presencia debe ser suficiente para que veas que algo así existe. Aprecia lo que creo nada más. No le pongas una etiqueta o no digas, es latino, así que todos son así. O, Claro. You know? Y él tiene un énfasis en eso. Inteligente. En cuestión de elementos, pues puse que su comedia y proyectos audiovisuales presentan una sensibilidad futurista y surrealista, donde los objetos cotidianos y los detalles mínimos se convierten en elementos de un universo extraño y fascinante. Encontré que se le asocia con una estética ciberlatina, que me encantó como esa mezcla de términos, ¿no? Ciberlatina, porque mucho del contenido de él tiene que ver con la tecnología, pero de una perspectiva de los daños que tiene, pero al punto de ser absurdo, ¿no? Claro. Y pues el enfoque no es como el concepto no es crítica a la tecnología, es como cómo los humanos se desenvuelven hasta el punto de ser absurdo por la tecnología. Claro. Ese es mi Julio. Los posibles pilares que puse aquí como parte de eran la tecnología como maquinaria defectuosa. Claro, está bien claro. Porque mucho de tu trabajo es una crítica social a la sociedad, una crítica a la sociedad actual que depende tanto de este sistema y sus ataduras tecnológicas y cómo eso priva la humanidad y cómo les priva a los humanos a disfrutar la vida sin poder evadir estas herramientas absurdistas que la sociedad del siglo XXI nos oprime, con lo que la sociedad del siglo XXI nos oprime, ¿no? Es como el juego de tú estás siendo oprimido por esto y mira hasta qué punto lo estás siendo oprimido, ¿no? La otra era la temporalidad como convergencia de ancestros, colonización, globalización y americanización del mundo, porque sus piezas tratan de ridiculizar el sistema en el que vivimos mediante la comparación entre la burocracia tóxica de la americanización y el surrealismo mágico que nutre la imaginación del latino. No trata de negar ninguna de las dos, simplemente existe un estado de limbo donde converge la una con la otra. Me encanta. Como yo lo visualicé es una persona que en muchas de sus piezas vive en Estados Unidos o vive en una ciudad o en un estado donde la influencia americana es bien presente por la tecnología, por el consumismo. Y trata de presentar muchos de sus conceptos y de las cosas que él quiere tocar. Cuando trae el surrealismo, me recuerda a muchos elementos del surrealismo mágico que utilizaba, por ejemplo, Gabriel García Márquez. Muchos de los elementos del realismo mágico también, como que él presenta esta crítica a la sociedad contemporánea utilizando elementos del surrealismo, que esos también vienen de fábulas de las culturas nativas, viene también de una mezcla entre la colonización y la gente nativa de los países de Latinoamérica, ¿no? Donde muchas de sus creencias como que chocaban y se creaban nuevas fábulas y nuevos conceptos que se conectaban entre la cultura española y la cultura nativa de estos países, ¿no? Y esos elementos él los trae de manera jocosa y leve,
para hacer una crítica al presente. Qué increíble. So, Voy a verme todas esas series. por eso creo que también hace la temporalidad. Lo del surrealismo me parece súper interesante porque hemos visto en varias artistas, personas que hemos traído, que hay como una fantasía siempre ahí viva, en la manera en que se expresan o visten o crean historias, ¿no? O crean la narrativa alrededor de cómo se expresan. Sí. Y eso para mí, yo pienso cuando veo esos artistas que sale de un deseo a salir del binario o el sistema en el que vivimos. Claro, sí. Y lo crean con esta idea de presentar, como hemos dicho, no, existen otras posibilidades. O lo que tú ves y lo que vives a tu día a día no es normal, ¿no? Existe algo más allá. O mira lo absurdo que es esto. O mira cómo estamos viviendo este mundo, ¿no? No o lo que hemos creado no tiene sentido. Exacto, exacto. Like, what? Exacto. Sobre Julio, lo único que quería añadir aquí era que la otra razón por la que pienso que es FLA, aparte de esos pilares, es porque Julio no se alinea con una tradición de artistas que imaginan futuros donde la latinidad es fluida y no definida por expectativas coloniales, ¿no? Porque estaba tratando de como internalizar por qué yo creo que ha ido tan bien en Estados Unidos como comediante. Súper exitoso, sí. Y creo que tiene que ver con el delivery de él. Creo que como hace el performance como actor y como comediante, presenta un latino que no es el típico estereotipo que los americanos tienen. Exacto. Es una persona más seria o más callada. No es loud, ni establece su presencia, ¿no? Es como hace muecas al hablar. Exacto. Que es lo que hablábamos de los comediantes latinos, ¿no? Que no es que lo hacen a propósito, pero es como un manerismo. Es parte de la idiosincrasia latinoamericana, o sea, la superexpresión facial. Exacto. En fin, quería decir que Julio es un increíble comediante y un increíble artista y me encantaría verte en persona y que quisiera dialogar sobre tu arte y cómo ves el mundo, porque creo que hay mucho más aún que no has tocado y que estoy súper pompeado para que explores. So, ¡yay! Julio Torres. Ok, ahora yo me voy a otro lado, al lugar cibernético. Okay. A la que voy a traer es como que yo creo que fue la primera mujer comediante que yo vi, que después me di cuenta. Wow. Sí, que habla español, ¿ok? Entonces, esta gran persona que yo adoro y amo se llama Joanna Hausman. Increíble, Joanna. Sí, Joanna es... un 100. Sí. Ella es una venezolana americana, ¿ok? Pero nació en Gran Bretaña, o sea, en UK, ¿ok? Y nunca, creo que de lo que ella ha dicho, nunca vivió en Venezuela, pero es de papás venezolanos, ¿ok? Entonces está dentro de la disciplina, que ella es comediante, pero yo estoy segura de que alguna vez escuché que ella estudió historia o English, una cosa así. O sea, algo con letras, ¿ok? Y bueno, yo diría que su movimiento artístico, o sea, si la queremos catalogar, ella hace como comedia migratoria, o sea, ella también de una manera se burla de lo absurdo, ¿no? No al nivel de Julio Torres, pero de lo absurdo, de la burocracia, y también lo que hace es que intenta como que de una manera u otra burlarse de las diferentes maneras que los latinos tenemos de expresarnos, ¿no? Todos queremos decir lo mismo, pero de diferentes maneras con una diferente idiosincrasia, ¿no? Entonces, ella es mayormente conocida cuando yo también la encontré por este canal de Flama, que es un canal bilingüe de Univision. Era Univision. De Univision, exacto. Nosotros habíamos hablado, yo pensé que era BuzzFeed, pero Univision. Ajá, no. Se llamaba Flama, este canal bilingüe que estaba en YouTube, en donde ella tenía una sección específica que se llama Joanna Rants. ¿Ok? Esta sección es súper interesante porque rants en inglés significa como que se queja, ¿no? Como que todo el tiempo está, no me gusta esto, no me gusta el otro. Y fue chévere verlo, al menos para mí, ¿no? Porque dije, qué cool, esa Joanna, nombre de mujer, ¿no? Y Rants, ¿no? Está poniendo dos cosas juntas que por lo general no se permite. O sea, si tú creces y te socializan como una mujer, el quejarte y el tener opiniones no es como lo más agradable para la gente alrededor. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, para mí verla y tener esta perspectiva de que, coño, es una mujer inteligente y que se está burlando del establishment también, fue como genial. ¿Qué cosa? Quería también añadir a eso que tú sabrás más que yo, siendo mujer,
pero cuando una mujer se queja, se siente a la gente tiende a pensar, se está quejando por cosas estúpidas o mínimas, o está solo bickering, está solo como quejándose por quejarse. Pero Joanna tiene una completa narrativa detrás del rant que tiene lógica, que tiene sentido, que es comiquísimo y que tiene como esta... Cuando yo recuerdo, porque yo me acuerdo que salió esto hace como casi 12, 13 años, ¿no? Yo me acuerdo que yo decía, coño, yo nunca he visto de lo que en mi niñez, porque yo tenía ahí mi niñez, tenía como 18. Pero decía, yo nunca he visto una mujer latina que se exprese tan bien de un tema, de una manera tan directa. Sí. Porque no es que está molesta, porque es lo otro, que dicen, la mujer que se queja es que tiene rabia y que está molesta y que pero es también lógica. Tiene como un performance medio histérico. Como sí, es una histeria. No, es una histeria latina, ¿no? Sí, pero es como comédica, exacto. Exacto. Es una histeria que usualmente sí es histeria. Yo pienso como en el típico estereotipo gringo de la de Modern Family. ¿Tú sabes quién yo digo? Gloria, Sofía Vergara. Ese tipo de persona. Es que no sé, no he visto Modern Family. Bueno. Pues, mood point, sí. Ok, entonces en Joanna Rants es como que introducida al mundo de YouTube, ¿no? Y como que se comienza a tener auge y bueno, se vuelve como que famosa, ¿no? Tanto así que ahorita, en la actualidad, ella es la coproductora ejecutiva de Hamster en Gretel de Disney. ¡Wow! O sea, a él elevó su carrera dentro de la comedia. Entonces tenemos que sus inicios desde Flama y ahorita produce en Disney y es productora ejecutiva y también ha hecho muchas voces para otros... porque es el otro que hace, ¿verdad? Voces. Hace voces, sí, para otros personajes animados, ¿no? Entonces, bueno, nada, tenemos que... Bueno, Flama, de lo que yo sé, fue creado en el 2013, ¿ok? Y, bueno, ella, contexto histórico, para que entendamos un poquito dónde viene su perspectiva del mundo, ella nace en Leamington Spa, Warwickshire, Inglaterra, ¿no? Y es de papá cubano-venezolano y de mamá cubana. Su mamá escapa, obviamente, del régimen de Castro. Y ya después, finalmente, se convierte en ciudadana de los Estados Unidos en el 2012. Exacto, entonces como que se convierte en ciudadana y todo esto está pasando y es como que, ¡wow! Explosión, ¿me entiendes, no? Es como loco porque a la misma vez es como que interesante, como que logró el sueño americano, pero ¿qué es el sueño americano hoy en día? Eso es otra pregunta para otro día, gente. Entonces, nada, yo dentro de lo que sería como que cuál es el motivo de este artista, yo puse que ella, Joanna, es como unificar las diferencias culturales y también retar como los estereotipos de la latinidad, ¿no? O sea, como que ella te explica el por qué, o sea, traje su comedia, ella explica por qué somos así y por qué somos lo que somos y por qué decimos lo que decimos. Como que hay una muy, muy buena que la tienen que buscar, que es donde ella explica de dónde sale la palabra coroto. Que en venezolano es como que, agarra todos esos corotos y tráetelos. Y la gente entiende a lo que tú te estás refiriendo cuando dices coroto o así mismo cuando dices la palabra vaina. Exacto. ¿Entiendes, no? Entonces, nada, dentro de sus piezas, ¿no? Yo percibo y entiendo que su motivo de creación son tres cosas. Uno, que ella explica la fragmentación causada por la identidad de una forma cómica. O sea, cuando yo cuando estaba en la universidad y haber nacido en Perú, vivir en Venezuela y después mudarme a Estados Unidos, yo sí sentía que tenía una identidad fragmentada y que ella como que conectara todos los puntos de una forma comédica fue como que súper valioso para mí, ¿no? Como que hay gente que sí que existe, ¿no? Porque cuando estoy en Perú me dicen que soy venezolana y cuando estoy en Venezuela me dicen que soy peruana y no entiendo, ¿you know? Después, segundo, es que normaliza la confusión y el struggle de encontrar unidad dentro de las diferentes culturas latinoamericanas, ¿no? O sea, lo que hace ella es que hace videos que sí, con un brasilero para decir que ella sí sabe hablar portugués, pero en verdad no, y el punto es como unificar las culturas, como bridges the gap, ¿no? Y también, que bueno, lo que a mí más me gusta es que mezcla historia con comedia, ¿no? Hence, de ahí sale este video que se llama Coroto, ¿no? Entonces explica como estas idiosincrasias y también como hace esas protestas de las cosas que no están bien, ¿me entiendes? ¿No? Como que te hace cuestionar, pero de una manera ligera. Y bueno, dentro de sus estéticas, en verdad, de cómo la vemos visualmente a ella tiene estéticas como bien así tipo, que es digital creator, o sea, como que se filma en un ambiente común y corriente como su cuarto, ¿me entiendes? ¿No? La cocina, en su casa, porque también esos son los conceptos que ella explora, ¿no?
las dinámicas en su familia, qué significa casarse con alguien americano, whatever, ¿no? Que está casado con un colombiano, creo. Y nada, pero en Flama también lo más chévere cuando ella sacó Joanna Rants es que toda la estética visual, el que la grababa era un americano, ¿no? Que nunca salía en la cámara, pero ella hablaba con él. Entonces es súper chévere porque rompía eso de que yo estoy aquí, tú me estás viendo, sino como que hay alguien detrás, o sea, somos un equipo, ¿no? Y eso me gustó full. Y que también como la estética visual es tipo bien como caricaturesca, como de tipo, como los comic books. Sí. Entonces, Sí, esas son las estéticas de esos videos, son como pop art de la época de los 60, 80. Como sí, que ese comic book style, esa es como la estética. Y nada, o sea, están súper disponibles y siguen en YouTube. Y bueno, o sea, si te quieres echar una risa, vete para allá. También tiene un podcast, o sea, la tipa está en todos lados. No sabía que tenía podcast. Sí, tiene un podcast que se llama Hyphenated. Qué cool. Sí, y es con otra chica que ahorita no me acuerdo, pero hablan de muchísimas dinámicas desde la perspectiva de ser mujer. Entonces, nice. Súper cool. Es en español, es como un Spanglish ahí todo raro. En reconocimientos, encontré que en el 2016 se ganó Comediante del Año y Creador del Año por el Hispanicize 2016 Tecla Awards. ¿Tecla? Sí, no es tecla. Apriétame la tecla. No. Después también ese mismo año fue nominada para mejor serie de humor por Shorty Awards, que imagino que es algo como más digital. Shorty son los de YouTube, yo creo. Ajá, y después en el 2018 fue como honorada, ¿no? Por el National Hispanic Media Coalition con el premio de excelencia en narrativa digital online. No sé por qué es que en verdad la tipa sabe contar historias. O sea, sí, tiene un verbo bien bueno. Iba a decir, Joanna, a diferencia de Julio, es más grande en Latinoamérica, ¿right? O audiencia latinoamericana, porque yo no sé si hace comedia en inglés, ¿no? No, sí, los Joanna Rants es en inglés. ¿Los Joanna Rants eran en inglés? Porque yo los recuerdo en español. Porque somos bilingües y ya mezclamos todo, papi. Pues sí. Never mind. Sí, después es que cuando ya como que pero agarra auge y después en su Instagram comienza a montar cosas en español. Porque lo que iba a decir es que la audiencia, se sigue siendo latinoamericana, americana. Sí, porque ella es latinoamericana. Porque el enfoque es eso. Sí, exacto. A diferencia de Julio. O sea, ella nos habla a nosotros, pues. Exacto. Y bueno, en verdad dentro de lo que sería el concepto de si es fla o no, yo tenía preguntas, pero dije, ¿será que podemos dar la vuelta al mundo, ir a la luna y volver? Yo creo que sí. Porque el único, o sea, dentro de lo que es pilares como tal, ¿no? Yo no podía como encontrarle uno, pero a la misma vez yo siento que ella avanza la narrativa latina. Pero en el sentido de comunidad. Sí, en el sentido de comunidad. Ese es uno de ellos, ¿no? Sentido de comunidad latentivo, todo su contenido es sobre la comunidad latina. Y cómo la nos diferencia, bridging the gap. Recuerdo muchos videos que era como que los salvadoreños son así, los uruguayos son así, los chilenos son así, los puertorriqueños son así, y esto nos une, y esta es la diferencia. Y es como que, no sé, vuelvo, yo no creo que yo nunca había visto una comediante latina que fuese ese el enfoque, ¿no? Porque usualmente los puertorriqueños tienen una comedia que es bien de uno. No se proyectan hacia afuera como otros. Yo diría que a mí los venezolanos son diferentes, los mexicanos sí se proyectan hacia afuera, pero yo nunca he visto una mujer que fuese como que todos vengan acá, ¿no? Sí, o sea, y siendo en inglés es como una manera de conectar más directo con una generación maybe de First Generation Latin Americans o latinos como Camilo, que somos bilingües, que entendemos Claro, que migramos, que nacimos en otro lugar, pero vinimos para acá. Y pues creo que eso ayuda a eso de la sentido de comunidad, ¿no? Personas que me viven en la comunidad como First Generation Americans o en otras partes del diáspora, cómo conectar a sus raíces de una manera jocosa y digital, que es como que lo que nuestra generación prefiere hacer, ¿no? No prefiere necesariamente ir a un stand-up show en persona, pero un video de YouTube, si es cómico y dura una duración suficiente que yo pueda manejar, pues lo consumo, ¿no? Entonces sí, yo creo que ella mantiene la comunidad latentividad y sí como que avanza esta perspectiva de que hay una razón por la que somos, no es como que una loquera, nuestra idiosincrasia no viene porque nos picó el culo, ¿me entiendes, no? Sino que hay una razón histórica por eso, hasta de la manera que hablamos, y a la misma vez cuando hace eso, como que
eleva la identidad latina. Sí. You know? Entonces, sí, mami, fla, porque esta comunidad latente viva y estás tú ahí rebuscando y construyendo la identidad, como hablamos en el episodio pasado. Pero bueno, esa es Joana. Te queremos mucho. Mucho. Traes demasiadas risas y luz a todo el mundo y yo he podido compartir tus videos con mi familia y todos los que estamos esparcidos por el mundo nos sentimos demasiado identificados con lo que tú haces. Sí. Así que gracias. Gracias. El tercer comediante, porque esta vez hay 3, porque este lo vamos a dialogar tú y yo, porque ambos estamos obsesionados con este hombre. Y es un poquito problemático. Y es el comediante que también es de SNL, cubano, bellísimo. Primer comediante que habla español. Ah, sí, y escribe en español en SNL. Marcelo Hernández. Yeah. Es americano, pero en verdad de descendencia cubano-dominicano. Su disciplina es comedia bilingüe. Como dijimos, trabajaba en SNL. Es el primer comediante que hace performance, escribe y su enfoque es en español. Entonces, ¿qué pasa? Tiene piezas. ¿Cuál es su recorrido? Contexto, ¿ok? Comienza con una vaina que se llama Only in Dade, donde hablaba de como que su vida en Miami en TikTok. Después, en el 2019, decide mudarse a Nueva York, ¿ok? Como para perseguir su carrera como comediante. Y en el 2022 fue seleccionado de Just for Laughs New Face of Comedy. Y después, en ese mismo año 2022, es cuando se une al cast de NBC de Saturday Night Live, ¿no? Para hacer sketches de comedia. Y es el primer cast member que es de la generación Z y el primer comediante latino en SNL que habla y escribe sketches en español. Increíble. O sea, el muchacho está haciendo historia. Y bueno, año creado, no, obviamente como no tiene piezas, pero es un Leo de la generación Z que nació en 1997. Bueno, yo diría que una de las piezas yo diría que maybe sus bits en SNL pueden ser piezas que ha creado, ¿no? Maybe. Claro, como su contenido en TikTok, como él tiene unos que yo creo que él escribió, que son de la tía histérica, ¿no? Y de la mamá obsesionada, que son con personajes latinos. Sí. Uno lo hace Pedro Pascal y el otro lo hace Bad Bunny. Sí. So, yo creo que él las escribe, ¿no? Porque él es el novio. No, sí, él las escribe y él las hizo antes en un stand-up él solo, pero después la convirtió como en SNL. Exacto. Y esa es bien cómica, me acuerdo. Es buenísimo, es buenísimo. Trayendo el típico latino que trae a la novia nueva blanquita a conocer a la mamá o a la tía. Y la mamá y la tía. Y toda la conversación, toda la conversación es con él, pero entonces ponen palabras así gringas, ¿no? Sí. Dice como que, porque la white girl no sabe comer nada que no sea está como bien bland. Old Navy. Está vestida como de Old Navy. Sí. Y como que ese tipo de comedia así. Sí, él en verdad es súper creativo y muchas cosas las escribe él desde su punto de vista y su experiencia, como él dice, con su mamá, ¿no? Y bueno, un poquito más de contexto también es el papá dominicano y mamá cubana, que él dice que su mami es como que la musa para él. Y lo más cómico es que en el 2019 se graduó de John Carroll University con un degree de emprendimiento y comunicación. Pero él dice que siempre fue como malo con las notas y el colegio y tal. Pero de ahí sale la experiencia que después un sketch en SNL, que él se mete en clases de español en la universidad. Ah, ¿y es de ahí? Ajá, es de ahí. Y nada, pues tiene que ver el sketch porque el punto es que él sabe más español que el profesor. Pues, ¿no? Formó parte del equipo deportivo de la universidad, o sea, es un chamo deportivo. Y a mí lo que me gusta es que es como que un chamo común y corriente que nació en Miami, Florida, y logró toda esta vaina, ¿entiendes? Como no hay ninguna extravagancia detrás de él, sino como que su talento puro y duro y experiencia de vida, ¿me entiendes? ¿No? Que eso siento que es como bien, no sé, me gustó. Y volvemos a lo que habíamos mencionado de las diferencias entre la comedia latina y americana, que mucho de lo que presenta él en los sketches y en su stand-up es de la vida cotidiana, pero tiene como la vida cotidiana de un latino, o de un cubano, o de la experiencia cubana en Florida, ¿no? A diferencia de comediantes americanos que me harían comedias sobre su experiencia como americano, o de sus propias experiencias regardless de dónde vienen, ¿no? Sí. Y yo siento que como que su motivación, ¿no? O sea, como que mientras que lo veía era como que él hace como porque su comedia es en inglés, ¿no? Mayoritariamente. Es como una introducción a la cultura latina, pero le hace un twist bien progresivo en donde se burla de las posibilidades hoy en día. O sea, como hay un stand-up
que él habla de como que cómo nosotros, qué es lo que le vamos a contar a nuestros hijos de excusa cuando se portan mal, tipo fuimos a la pandemia, o sea, pasamos por la pandemia y vamos a exagerar y vamos a decir la pandemia duró 20 años y tal. Es como que se burla de como que somos súper privilegiados, pero a la misma vez como que tenemos ciertos problemas y introduce la cultura latina desde un punto de vista como muy real y desde la familia, ¿no? Yo no siento que hace un estereotipo que se ve como chimbo, ya lo hemos visto, sino como es un estereotipo real. Sí. ¿No? O sea, cuando viene la novia gringa a la casa con su abuela y su tía, o la primera novia, y le dice que tiene depresión y están como que en denial, ¿me entienden, no? Y es como, eso pasa en las familias latinas. O sea, cuando alguien dice tengo depresión, ansiedad, o sea, todo el mundo es como que, amiga, o sea, mejor sal del closet. Más fácil salir del closet. Deporte, ¿sabes, no? ¿Qué dijiste? Es más fácil salir del closet. Exacto, más capaz, no sé, exacto. O eso es una fase. Exacto. No te va a pasar nada. Entonces siento que lo trajo a un punto de vista que es como que por fin alguien de la comunidad está escribiendo sobre nosotros. Sí. No es como una perspectiva de alguien que nos vio y dice, yo creo que esta gente es así. Entonces se siente súper informada y resuena. Y nada, bueno, tenemos dos piezas que las que hablamos, que es la de Protective Mom, ¿no? Que es con Pablo Pascal y después Pedro Pascal, discúlpame. Blasfemia. Y yo me culpo a mí mismo, yo no chequeé esa parte y no lo corregí. Blasfemia a mí mismo. Perdón, pero... Pedro. No, qué horrible. Y a mí me encanta como actor, perdón, discúlpame. Pedro. Okay. Y después hace la segunda versión de Protective Mom, pero con Pedro y Bad Bunny, en donde Bad Bunny es la tía, el cual le queda demasiado bien el personaje. Tipo, es como, amigo, tú has estado rodeado de tías toda tu vida. Sí. Y nada, pues, y bueno, el de Spanish Class, que lo pueden buscar, que está en YouTube, que es donde él hace... Que tiene varios, yo creo que tiene uno con Ana de Armas, que es cubana, actriz. Sí. Yo vi ese. Entonces nada, tiene uno hasta con Karol G, o sea... El chamo está logrando cosas chéveres. Y bueno, nada, descripción de elementos, se burla los estereotipos, ¿no? Del color de su piel también, como que, o sea, los gringos deben decir que tipo, esta es mi voz, ¿no? Que, ¿por qué soy latino si soy blanquito? ¿Me entiendes? Entonces como que trae esas cosas a la mesa de una manera que dan risa, pues, ¿no? Y bueno, avanza la noción de ser latino, porque construye demasiado bien los personajes. No encontré reconocimientos, pero yo siento que más adelante el chavo... Los tendrá, exacto. Bueno, yo diría que un reconocimiento es ser el primer miembro del elenco de SNL que habla español, que escribe en español. Eso es un feat de por sí. Sí, ya eso es un reconocimiento tipo social. Sí. Como de la sociedad y de nuestra cultura hacia ti, ¿sabes? Sí. ¿no? Y ser el primer Gen Z. Sí, ser el Dice mucho de ti que te escojan. No, es una institución, pero que te escojan es tan joven. Sí, y se meten los personajes de una manera que es como que... Sí. Ay, chavo, sí me da risa. Entonces, bueno, nada, ese es Marcelo para que te lo cheques. Y yo creo que sí cae en futurismo por el hecho de que él siempre pone la identidad latina, a pesar de los traits negativos, como una celebración y una fiesta. Y son cosas que se pueden avanzar, ¿no? O sea, como que él es nacido aquí en Estados Unidos y es un ejemplo de que la latinidad continuó dentro de él, a pesar de que nació en Estados Unidos, ¿no? Entonces también, que esto es para otro momento, hay gente que dice que el latino que no nace en Latinoamérica no es latino. Pero ahí, papi, tú tienes que verlo, qué feo eso. Tú tienes que verlo para que tú veas que cultura es una cosa que nos inventamos y que nos las llevamos con nosotros. Entonces, nada. Marcelito, we love you. We love you, papi. ¿Eres actor y quieres darle un empujón a tu carrera sin que te cueste un ojo de la cara? Pues Chicago Demo Reel Productions es la solución. Si necesitas self-tapes, demo reels, grabaciones de voz, edición y hasta producción de contenido, ellos son el equipo que tú necesitas. Ya seas un actor amateur o con mucha experiencia, tu billetera te lo agradecerá. Porque ¿en dónde más podrás encontrar un estudio en donde tú te sientas como el director de tu propia película? Sus costos accesibles te ayudarán a crear un portafolio profesional que elevará tu carrera al siguiente nivel. Así que no lo pienses más y visita chicagodemoreel.com. Es hora de mostrar tu talento. Gracias, Cami, por dejarme hacer otro episodio contigo. Estoy bien contento. Obviamente, estamos aquí pasándola bien. Mi rodillita está rarita, pero ajá. Sí, pero sí. Estoy aquí derritiéndome en el asiento. Sí. Creo que fue súper cool que incorporáramos artistas que tocan la comedia de distintas maneras y como la percepción de la
cultura americana son ante ellos y cada uno ha podido encontrar su nicho y ha podido desarrollarse de una manera súper productiva y enriquecedora para ellos y el arte que están creando. Sí, total. Lo que me hace sentir es que existe el lane para un comediante latino de muchas maneras. No creas que te tienes que ir por la tangente de ser un estereotipo, ni de que no vas a poder encajar en la industria. Si no eres absurdista, exacto. ¿Sabes? ¿No? Pues hay un sinnúmero de maneras para hacerlo. Y estas son 3, y en mi opinión, y creo que a mí también está en agreement conmigo, son futuristas. Sí, son de futuristas. Cada uno de su propia manera, pero lo hacen bien. Sí, y los amamos. Sí. Y te amamos nosotros a ti también, y te vamos a amar aún más si le das a esa campanita aquí abajo y le das subscribe. Exacto. Y para más apoyo, tú sabes, dale a like a todos nuestros posts de Instagram, pero lo más importante, para que te amemos así a otro nivel, porque nuestro amor es condicional. Entra a Patreon. Ven, son solo $5. Otros dólares, otros valores. Vete a Patreon y ve qué encuentras. Y ve tú qué es lo que tú quieres. Vete ahí de compras y ve, ¿cuál quiero? ¿Qué quiero? ¿Sabes qué? Sí, en vez de comprarme un café con mucho azúcar que me agrega muchas calorías, no sé cómo tú piensas, yo voy a dar esos $5 a Fla Podcast porque me gusta y yo quiero que esta gente nos siga exponiendo a nosotros. O sea, cuando tú vas a Walgreens y estás pagando y te dicen, ¿quiere donar a los nenes pobres que están en África? Tú piensas en nosotros y dile, no. Y nos pagas a nosotros $5. Una vez. No digo que lo hagas siempre. Solo una vez. Y mira, te lo agradecemos. Exacto. Así que nada. Patrocina. Así que nada. Ayúdanos a seguir creciendo porque si nosotros crecemos contigo. Y tú creces todos. También. Crecemos todos. Tu conocimiento crece y todo. Y también, si crees que hay otros comediantes, otros artistas de cualquier tipo de disciplina que caigan en Fla, o maybe tú eres un comediante y estás diciendo, yo estoy trabajando este stand-up o esta rutina, véanla y díganme si es Fla o no, sométela. Aquí abajo hay un link que te lleva al archivo Fla. En el archivo Fla puedes someter toda esta información, someter la pieza, mándanos el link y no sabes, a lo mejor la próxima vez, quizás en Patreon, vas a estar tu pieza o va a estar la pieza que sugeriste, la vamos a analizar, vamos a hablar si es Fla o si no es Fla y lo que pensamos de ella. Exacto. Y no pierdas la oportunidad, solo hazlo, pana. O sea, hazlo, ya es la única manera también de tú retar tu arte y de ver qué es lo que la otra gente piensa, porque a veces uno se queda en su cuarto y que, ay, si yo voy a hacer este pedazo de arte y uno nunca lo saca y eso se queda ahí, muerto. No, hay gente que lo necesita. A lo mejor ese es el empuje que necesita. Sí, mira. Exacto. Si tú crees que tu pieza no vale la pena y estás creando algo que crees que es futurista, pero no tienes la certeza de que lo es o es buen arte, no importa, todo arte puede mejorarse. Exacto. El Mona Lisa, el Titanic, todas estas piezas pudieron haber sido un poquito mejor, pero nosotros la apreciamos como son. Deseamos apreciar tu pieza. Qué maldito. Exacto, así que no te olvides y bueno, para la próxima semana te vamos a dejar pensando con esta pregunta para que nos respondas. Y la pregunta es, ¿tú crees de verdad que hay mucha diferencia entre la comedia americana y la latina? Hay cosas que obviamos, hay cosas que ustedes destacan o que notan. O que nos equivocamos. Yo no creo que no me equivoque, pero es imposible. Tú dile, mira, te está hablando la cabrón. Esto es la verdad. Ponlo aquí abajo porque es el momento para que tú pongas tu comentario de hate. Exacto. Dile, ay, que sí, que se creen los masters de la comedia. Pues sí, papi, porque lo decreté. No, pero en verdad, en serio. ¿tú crees que hay otras diferencias o en otras cosas que se asemejen? Déjanos saber abajo. Exacto. Y como siempre, tú sabes cómo terminamos. ¿Ya esto es lo que falta? No nos vayamos todavía. Fly slow. Fly slide. Te queremos. Ah.